Siendo exactamente las 10 de la noche en punto, estamos comenzando nuestra edición de Mentiras Verdaderas. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y usted sabe que los jueves nos invitamos mutuamente a que ingresemos a un sitio distinto, un sitio que tiene todo por descubrir, junto a nuestro amigo Cristian Contreras Radovich, más conocido como Dr. File. ¿Cómo le va, doctor? Eduardo, mis respetos. Un gusto. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Cuéntele, por favor, a nuestros televidentes. Queridos amigos y amigas, existen preguntas fundamentales que aún siguen siendo grandes enigmas para la ciencia y la religión. ¿Quién creó a los humanos? ¿Cómo surge la vida? En esta maravillosa aventura del conocimiento, la humanidad ha ido avanzando de verdades menos explicativas, pero que para su momento fueron satisfactorias, a verdades más explicativas. Por eso hoy, nosotros con Eduardo y con todo el equipo de Mentiras Verdaderas y con ustedes en casa, ingresaremos en preguntas fascinantes, donde es mejor caminar con humildad que con certezas y dogmatismos. Abra su corazón, porque esta noche vamos a plantear aquellas grandes preguntas. Y como solemos decir antes de comenzar cada capítulo de nuestro programa, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. La religión y la ciencia al banquillo. Dos teorías, dos mundos contrapuestos que durante siglos han cuestionado el real origen del universo y del hombre. Por un lado, la Iglesia Católica como el artífice de los conocimientos adjudicados a una divinidad, y por el otro, la ciencia, que a través de la razón explica muchas interrogantes del universo. El libro sagrado de la Iglesia Católica, la Biblia, ¿es realmente un texto original creado por Dios o un simple plagio de las tablillas sumerias de las civilizaciones mesopotámicas? ¿Fueron los sumerios los primeros en plasmar por escrito los relatos de Dios y de los hombres? A comienzos del siglo XVII, astrólogos y científicos como Copérnico y Galileo fueron sometidos a juicio público tras plantear descubrimientos contrapuestos en las creencias religiosas comunes. Una nueva forma de pensar inició el gran cuestionamiento de la religión versus la ciencia. La idea de Aristóteles de que la Tierra era el centro de todo no concordaba con la experiencia cotidiana, sino también, y como no podía ser de otra forma, con la Biblia. La idea de que el Sol era el centro de todo fue catalogada de estúpida, absurda en filosofía y formalmente herética por contradecir la Sagrada Escritura. Pero los descubrimientos que posicionaron al Sol como el centro del sistema solar fueron el puntapié de una corriente que desde entonces ha puesto en jaque los dogmas religiosos. ¿Fue el universo creado por una divinidad o fue producto de la teoría del Big Bang? ¿Somos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios o solo el resultado inminente de una compleja teoría de evolución de las especies? ¿Cómo surge la vida, la tierra, los mares y la vegetación? ¿Es la religión suficiente para explicar cómo concebimos el mundo? ¿Puede la ciencia revelar por sí sola el desarrollo del universo al punto en que Dios acabe por no existir? ¿Tú, con cuál de estas dos versiones te identificas? Pues bien, vamos a comenzar de inmediato entonces a analizar estos mundos que parecen paralelos, contrapuestos, que quizás algunas corrientes filosóficas, que algunas doctrinas, algunas tradiciones pueden lograr reunir. ¿Se puede convocar a la ciencia y la religión, o al menos algún tipo de religión, en un solo camino? Dr. File, comencemos con la Biblia. Quiero plantear de inmediato, porque sería interesante establecerlo desde esa manera, si la Biblia es un texto original, inspirado de Dios, o es un trabajo que han hecho los hombres durante el tiempo.
Mira, original significa que no ha sido copiado de ningún lado, que claro, es un texto auténtico y legítimo y que, como te decía, no ha recibido falsificaciones, ni engaños, ni ha recibido copias, ni es copia de nada. Eso significa ser original. Ahora bien, uno tiene que ir recordando este texto y hacer un pequeño estudio muy breve de lo que significa la Biblia. La Biblia es la fuente de fe de más de 5.000 iglesias de base cristiana. Más de 800 millones de personas tienen depositada su fe en este libro que toco aquí con mis manos. Es el corazón de la cultura occidental, en gran medida, de la religión occidental. Es un libro que contiene mucha sabiduría, que contiene también enseñanzas y revelaciones. Como todos saben, está compuesto de dos grandes partes, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, que tiene alrededor de 51 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 26 libros, aunque hay discusiones sobre cuántos libros tienen uno y cuántos libros tiene el otro. Al mismo tiempo, es un libro de profecías, porque cuando uno se va al Apocalipsis de Juan, encuentra realmente pasajes que si uno los lee en el código actual, y ojo, si uno se mete en el contexto bíblico, obviamente, porque uno si se mete en el contexto científico es otro contexto. Otro camino, claro. Por lo tanto, dentro del contexto bíblico también es un libro profético. Y uno tiene que decir y saber estas cosas, que el canon bíblico que hoy día nosotros tenemos se estructuró el año 325 fundamentalmente durante el Concilio de Nicea convocado por el emperador Constantino el Grande. Desde ese momento se transforma en este núcleo fundamental. Y uno tiene que recordarlo, los hombres necesitan muchas veces creer en algo, y la Biblia resultó siendo eso. Responde a las preguntas, quizá una de las preguntas más profundas: ¿de a dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Entrega pautas morales de comportamiento y evidentemente para muchos, para toda esta visión cristiana occidental, están las palabras de Dios escritas acá. ¿Cómo puede ser que un mismo libro que reúne el compendio de sabiduría que recoge diversas escuelas de creencia y de fe pueda ser tan distinto en lo que plantea? Porque si pudiéramos llevarlo así a una analogía, el protagonista del libro es Dios, pero ese protagonista tiene un comportamiento en la primera parte del libro y un comportamiento muy distinto en la segunda parte del libro. Tanto sí que parece que fueran dos personajes diferentes. El Dios del Antiguo Testamento, castigador, severo, voy a decir una palabra que quizá a algunos no les va a gustar, genocida, capaz de devastar a la raza completa, por ejemplo, con una inundación, es muy distinto al segundo Dios que nos manda a su Hijo y nos enseña que tenemos que amarnos los unos a los otros, que todos son bienvenidos, que todos son aceptados. Esa dicotomía entre estos dos personajes se puede entender desde una perspectiva de inspiración divina, de la realización, de la diégesis de cada uno de los libros. Mira, lo divino significa que es algo sagrado, algo inmaculado. ¿Qué es divino hoy en día? Uno puede decir que lo eterno es divino. Si una ley del universo es eterna, uno podría decir que las leyes del universo son divinas y son sagradas. Pero es distinto lo que ocurre realmente en este texto, que es lo que tenemos que ir analizando. Dos visiones de Dios completamente distintas, es así de simple, es efectivo.
Ahora, el núcleo, porque claro, el judaísmo está radicado en el Antiguo Testamento, el cristianismo en ambos textos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero para el cristiano, el núcleo de ser cristiano es la creencia de la encarnación de Dios durante un momento histórico en el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, para el Concilio de Nicea y la creencia posterior, Dios pasa a ser Jesús. Entonces son complicaciones dentro de este texto que para el creyente, mira, uno tiene que hacer la distinción también entre lo que es el creyente. El creyente no cuestiona nada. Otra cosa somos los investigadores, los filósofos. Claro, porque la fe te invita a que tienes que aceptar ciertas cosas que parecen, desde algún punto de vista, si uno lo plantea de un plano cartesiano, descabellado. O sea, creer que, o aceptar que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, desde esta perspectiva humana, mundana, terrenal, es muy difícil de creer. Es difícil de entender. De aceptar. Que supuestamente es el mismo predicamento que habría pasado José cuando le llegan con esta noticia. Es que ahí diste con un punto muy importante. ¿Qué es lo que sucede con este texto? Como decía, ojo, un texto muy importante también, Eduardo, comenzado a escribir en el siglo VII a VIII antes de Cristo. O sea, 800 años antes de que llegara Jesús, que entendemos que era el año cero. Sí, 800 años, digamos, es en el 750, comenzó la redacción del genio bíblico, hasta el año 110 después de Cristo, ese es el lapsus. Pero tú dijiste una cosa, ¿qué es lo que sucede? Con el paso del tiempo, muchos dicen que uno para poder leer el libro tiene que y entender el libro e interpretar el libro, tiene que recibir el Espíritu Santo. Si tú no recibes el Espíritu Santo, no puedes leer el libro porque no lo vas a comprender y tampoco lo vas a interpretar. O sea, necesitarías de alguna manera una invitación divina, esa paloma o esa imagen que te permita abrir tu corazón para entender la enseñanza. Efectivamente, argumento de autoridad para que solamente puedan enseñar la Biblia los sacerdotes, los obispos, los cardenales o los pastores evangélicos o reformistas. Entonces, ese argumento, ojo, porque es un argumento para imponer autoridad. Pero, mira, sobre la Biblia, que aquí está, se han escrito y se ha estudiado, ya hay enormes cantidades de estudios sobre la Biblia, sobre la autenticidad de la Biblia. Y yo me voy a permitir señalar algo... Perdón, para nuevamente establecer, cuando hablamos de autenticidad de la Biblia en esta mesa, estamos hablando de la originalidad de los textos. Es decir, si aquello que dice la Biblia efectivamente aparece por vez primera en algún tipo de literatura. No el origen divino o humano, sino que básicamente si es que es la primera vez que alguien plantea determinada tesis sobre algo. Efectivamente, y ojo, porque el que uno venere a este texto como un texto sagrado depende de la fe de cada uno. Nosotros estamos haciendo una exégesis muy breve, muy simple, pero analizar ciertas cosas. Y como te decía, sobre la Biblia, sobre la autenticidad, sobre las falsificaciones de la Biblia, queridos amigos, hay una cantidad de estudios que ya son impresionantes. Por eso yo voy a tomar uno de Karl-Heinz Dreschner, que dice, y es clarísimo, ¿quién era, perdón, es un gran estudioso del cristianismo y que te analiza la Biblia, y uno tiene que saber ciertas cosas sobre la autenticidad y la originalidad de la Biblia. Primero, ninguno de los evangelios escritos en el Nuevo Testamento se posee uno original. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Ninguno? Ni siquiera la copia del original. Solamente son copias de las copias de los textos de los evangelistas. Correcto. Primer elemento fundamental. Recordemos que durante aquellos tiempos y aquellos siglos,
todo se transcribía y se reproducía a mano. Por lo tanto, según Karlheinz Deschner, cito textualmente, las falsificaciones eran más sencillas de hacer y al copiar podían hacerse en cualquier momento cambios en el texto, introducir párrafos, hacer supresiones o incluso complementos. Y de hecho, los copistas de la Biblia, es decir, el genio bíblico, el genio que escribe la Biblia, los redactores y los glosadores, intervinieron constantemente, se suprimió a voluntad, se amplió, se reordenó, se acortó la Biblia, se uniformó, se pulió, se armonizó y parafraseó. Cada vez fue mayor la confusión, la degeneración, una jungla de versiones contrapuestas, un caos que hoy nos imposibilita establecer en muchos lugares con seguridad, al menos con probabilidad, cuál es el texto original de la Biblia. Por lo tanto, evidentemente, esto es lo que sucede. Y en consecuencia, uno tiene que decir que hoy día la Biblia, al menos en su examen y en su análisis exegético, es decir, de ver qué es lo verdadero y falso, recibe esta crítica. Ahora la pregunta del millón es, bueno, ¿por qué se alteró la Biblia durante mucho tiempo? Y la pregunta tiene solo una respuesta: por la autoridad. Se alteró para que la Biblia tenga autoridad teológica, moral, sobre el pueblo que se estaba, digamos, civilizando. Es muy importante porque la Biblia, las religiones, estos grandes sistemas religiosos, sirvieron durante mucho tiempo para civilizar a los pueblos. Recuerda, uno no tiene que olvidar. Es una mirada muy interesante del rol civilizador, de marco ético, teórico, práctico, para la organización de algo que nos parece muy cotidiano hoy en día, pero que en algún minuto tuvo que empezar a organizarse. Por supuesto que sí. Entonces uno tiene que, mira, si bien es cierto, la Biblia como texto original recibe esta crítica, hoy día no se acepta la Biblia como un texto histórico. Tiene pasajes históricos, pero no es como antes decía que todo a principios del siglo XX se decía que lo que aparecía en la Biblia había ocurrido 100% todo real. Que es lo que dicen los creacionistas, por lo menos. Los creacionistas. Eso no se sostiene, pero hay pasajes históricos dentro de un género. El género es legendario. Es decir, el genio bíblico lo que trató de hacer acá es expresar conocimientos, sabidurías, revelaciones, las palabras divinas de un Dios Yahvé o Jehová, pero dentro del género de la leyenda. Y solamente decir una cosa, Eduardo, que es muy importante, la Biblia, en este sentido, tiene fuentes que la anteceden. Es muy interesante ese punto, doctor Fall, Cristian. Hay fuentes que la anteceden. ¿Cuánto de la cultura mesopotámica? ¿Cuánto de las tablillas sumerias? ¿Cuánto hay en la Biblia que ya estuvo antes? ¿Y en qué minuto? Y aquí lo cruzamos definitivamente con el gran tema del día de hoy. ¿En qué minuto la Biblia se cruza con las grandes preguntas de la ciencia? ¿Y cuándo empieza esta disyuntiva, esta dialéctica entre dos mundos? ¿Lo resolvemos o empezamos a resolver al comienzo del siguiente bloque acá en Mentiras Verdaderas? Una pausa y ya regresamos. Bueno, queremos empezar a entrar ya en esta historia
del origen de la Biblia, de la herencia que podría recibir desde las tablillas sumerias, de Mesopotamia, de cómo la Biblia y su visión de los hechos respecto a la creación se empieza a cruzar con lo que empezó a identificar la ciencia y cómo de alguna manera este Baldragas, este hombre flojo, sin energía, en algún minuto empieza a conectar con alguna de las dos visiones porque le acomoda más. Dr. File. En algún momento ocurre, pero con la Biblia se tiene la base de esta aventura de alguna forma de civilizar a la gente, ¿ya? Se tiene en base, se busca autoridad y al mismo tiempo, en este sentido, se altera, se modifica la Biblia y como te decía en un principio antes del corte comercial, muchos de los textos bíblicos tienen fuentes en la antigüedad, en una antigüedad sumeria, de Mesopotamia. Y esto es muy importante porque solamente voy a al menos recordar un pasaje. Un ejemplo. Un ejemplo nomás, porque todos conocemos, por ejemplo, la historia, la leyenda de Noé. Correcto. ¿No, verdad? Dios castiga a la humanidad, envía un diluvio universal, pero Noé se salva en todo el arca de Noé con las especies. Eso es lo que aparece en la Biblia y según muchos es original. Ahora bien, hay que decir una cosa porque de repente recibo nuevamente, no, que la Biblia no la puede entender cualquier persona. Claro, un analfabeto no va a poder leerla, pero todas personas pueden entender perfectamente la Biblia porque la divinidad está dentro de nosotros y está fuera de nosotros. Y desde particularmente Martín Lutero podemos tomar la Biblia y cualquier persona la puede entender con esfuerzo, porque hay palabras difíciles, con lectura. Entonces, dejarle solamente la interpretación a un magisterio o a un sacerdote o a un obispo o a un cardenal cuestionado por los actos que todos conocemos, vamos, pensemos un poco también en estas cosas. Pero yo quiero solamente tomar un pasaje sobre el diluvio universal, porque sucedió, queridos amigos, que en 1872 un joven asiriólogo que estudia Asiria, la civilización de Asiria, que es una de las civilizaciones de Mesopotamia, que se llama George Smith, encontró en el Museo Británico unas tablillas sumerias que con el paso del tiempo se tradujeron y que dicen lo siguiente. Esta es la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh fue un rey de Uruk. Uruk es una ciudad antigua de Mesopotamia, la ciudad de Uruk, donde Gilgamesh era rey. Y Gilgamesh va en búsqueda, según esta tablilla, de la inmortalidad. Y en esta búsqueda se encuentra con Utanapishtim, así se llama. Utanapishtim es el Noé original, el Noé babilónico. ¿De cuántos años antes estamos hablando? Estamos hablando de 2900 años antes de Cristo. 2900 años, o sea, mucho más que lo que conocemos como de la era cristiana. Por supuesto que sí. Okay. Y si nosotros pensamos que la Biblia, el genio bíblico comenzó a redactar el Antiguo Testamento en torno del 750 a.C., claro, toma tradiciones que son sumerias correspondientes al 2900 a.C. y dice el texto lo siguiente, y son pequeños pasajes, pero siempre es bueno recordarlo, lo que dice la tablilla sumeria, y aquí estamos viendo algunas imágenes que nos recuerdan a este Utanapishtim, el Noé de Babilonia de hace 3000 años antes de Cristo. ¿Es la misma historia? Es la misma historia. Y que, antes de leer eso, es bien especial entender que muchas tradiciones, incluso amerindias, hablan de una inundación y de una salvación, de una persona señalada para salvar la especie. Bien curioso eso. Por supuesto que sí.
¿Qué dice esta tablilla antiquísima? Cuando los dioses, esto es traducción, cuando los dioses habitaban en Churupac, Churupac es una ciudad de Mesopotamia, decidieron exterminar a la humanidad ahogándola en una inmensa inundación. Pero el dios Ea tuvo piedad de él, de Utanapishtim, y hablándole a través de las paredes de su choza de cañas, le dio la orden de destruir su casa y construir un gran barco y embarcar a todas las especies vivientes. Hasta ahí vamos igual. Exactamente lo mismo. Pasó ahí, se construyó el barco de 7 puentes estaba listo para acogerlo junto a sus riquezas, su familia, sus obreros, y así como al ganado y animales salvajes. Me salto, con el primer resplandor del día, una nube negra se elevó por encima del horizonte, anunciando la más terrible tempestad de viento, lluvia, rayos, truenos que jamás haya conocido el hombre. ¿Te suena conocido? Totalmente. Los diques se rompieron, la tierra quedó sumida en las tinieblas e incluso los propios dioses se asustaron y se refugiaron en el cielo de Anu. Los dioses se agazaparon como los perros, puestos en cuclillas contra la muralla, etcétera, etcétera. Pasaron 7 días y 7 noches durante las cuales el viento sopló y la tempestad barrió la tierra. El 7º día se calmaron los elementos, Utanapishtim abrió el portillo y también lloró. Toda la humanidad se había convertido en arcilla y del paisaje tan liso como un plato únicamente emergía el monte Nisir. Vamos a seguir analizando este tema, es interesante, pero antes te quiero contar algo que es muy importante. Ojo. Para aliviar los molestos síntomas de la gripe y el resfrío, toma este invierno Oscillococcinum. Estudios han demostrado que después del tratamiento con Oscillococcinum disminuye de forma notoria la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores musculares. Todo esto gracias a su origen natural. Oscillococcinum trata los síntomas de la gripe de toda la familia. Busca un aliado natural para este invierno y toma Oscillococcinum. Te lo recordamos acá en Mentiras Verdaderas. A ver, puede sonar, yo estoy leyendo aquí algunos comentarios de gente que es más apegada a la Biblia, más apegada a la religión, y que puede considerar esto como una afrenta o una ofensa a sus creencias. Nosotros hacemos acá, desde esta mesa redonda, donde nos plantamos todos los jueves, que tratamos de mirar con altura de mira y con respeto a las creencias de cada quien. No pretendemos convencer a nadie, pero es un hecho concreto lo que acabas de leer, que algunas historias que están en la Biblia existieron 2000 y más años antes. Porque yo te planteaba la primera pregunta, ¿qué tan original era la Biblia? Las historias ahí consideradas, ¿qué tan creativas, nuevas, novedosas, distintas, diferentes eran respecto a textos antiguos? Y aquí tenemos un ejemplo, de una tradición que se venía relatando en diversas culturas. Por supuesto que sí. Y a todos los amigos en casa y aquellos que son, digamos, más apegados, bueno, no vean el programa simplemente, pero uno tiene que decir la verdad y no encerrarse en dogmatismos ni en fanatismos. Sí, hay que caminar con humildad en esto. O sea, no ver estas miradas como un ataque, sino que como una posibilidad de diálogo y de encuentro quizás a diversas posturas, porque si nos vamos a tomar todo tan literal en la vida, vamos a terminar siempre discutiendo. Aquí lo importante es entender que cada quien tiene el legítimo derecho a tener su propia visión, pero nosotros tenemos acá la obligación de plantear sobre la mesa miradas distintas. Este episodio se llama La Biblia, la religión versus la ciencia, y estamos partiendo por este antecedente de qué tan original podría ser la Biblia para llegar a este primer cruce entre los descubrimientos científicos, es decir, lo que la curiosidad del ser humano
ha ido desarrollando y descubriendo, versus lo que durante muchos años se señaló como hechos fácticos, concretos, no libres de interpretación, sino que tenían que ser aceptados como tal. Por supuesto. Llegado a este punto, Eduardo, uno tiene, mira, tanto las personas que son ultra bíblicos, los religiosos, el fanático, como aquellas personas que son ultra racionalistas y materialistas, en ambos casos les conviene tener una cuota de humildad, que no la tienen y que no la han tenido al creerse poseedores de la verdad durante mucho tiempo. Pero aquí está el punto de partida, este análisis de la Biblia. Ojo, con las tablillas sumerias, oye, están las tablillas publicadas, lean la epopeya de Gilgamesh, el Noé babilónico, donde está el rey Gilgamesh con Udanapishtim, y ahí van a estar los orígenes. Es uno de los pasajes originales de la Biblia. Por lo tanto, en este sentido, si una obra original es cuando no es copia ni tampoco deriva de otras fuentes. Los originales en este caso están en las tablillas sumerias. Pero aquí comienza realmente esta gran pugna que ha habido durante siglos entre la ciencia y la religión. ¿Pero en qué minutos se cruzan? ¿En qué era? ¿Será en el medioevo que empiezan las primeras discusiones respecto a lo que... Porque ya se había hecho un avance, un desarrollo de la creatividad y de la investigación humana. ¿Ahí empiezan ya a verse estos primeros cruces? Mira, cruces han habido desde antes de Cristo, ¿ya? En el sentido de que siempre han habido posturas filosóficas profundas y otras posturas que responden a creencias. Claro. Eso siempre ha existido. Pero uno se tiene que remontar primero al antecedente de la Edad Media. La Edad Media o escolástica, que va del siglo IX de nuestra era hasta el siglo XIV, Edad Media o escolástica, donde aparece este hombre de fe, a estas personas que no les gusta que le cuestionen la Biblia, donde aparece el ideal de santo como el gran ideal de una cultura occidental que iba tomando cuerpo. Uno se tiene que detener en eso porque esa es la antesala del conflicto. ¿Y qué es lo que sucedió? Durante la Edad Media, durante este periodo escolástico en Europa, los religiosos comenzaron a tener mucho poder porque eran los únicos que escribían y leían. Entonces pasaron a ser administradores del mismo imperio de Carlomagno y después de los imperios de Occidente. Por lo tanto, el hombre de fe, el hombre bíblico, el que leía y tenía los conocimientos, comenzó a adquirir demasiado poder. Y como suele suceder, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hasta que se llega hasta el siglo XIV. En el siglo XIV se da una síntesis del conocimiento con una serie de autores que son los nominalistas. Los nominalistas que van a cuestionar, son franciscanos nominalistas de segunda generación que ingresan a las primeras universidades y que van a formar un pensamiento que va a dar nacimiento a un nuevo hombre, al hombre del Renacimiento. Este pensamiento, dicen en palabras muy sencillas para todo el mundo, ver para creer. Es decir, Santo Tomás. Durante muchísimo tiempo, este hombre medieval adquirió poder, administró los estados, pero también se fue corrompiendo. Piensa tú la Inquisición, argumentos de fe, etc. Es en el momento donde va a aparecer este hombre nuevo, el hombre del Renacimiento, representado, por ejemplo, por Leonardo da Vinci, por Galileo Galilei, por Copérnico. Estos hombres nuevos lo que van a buscar es un conocimiento que pueda ser comprobado por la experiencia. Y va a comenzar en ese momento quizá el gran conflicto
entre la ciencia y la religión. El gran conflicto entre la fe y la ciencia, entre el conocimiento deductivo de la religión y de los santos y el conocimiento inductivo de la ciencia. Ahí comienza este gran conflicto con el hombre que veíamos en nuestra pantalla, Leonardo da Vinci. Qué interesante este punto al que empezamos a ingresar, estimados televidentes, porque para todos aquellos que nos ven y que dicen sentir un carácter humanista en sus corazones, cuando se empieza a dar esta discusión, muchos hombres murieron por defender ideas que hoy son plenamente compartidas por todos y que consideramos la base y como nadie se las cuestiona. Pero hubo muchos que, por tratar de presentar nuevos modelos de creencia, nuevos paradigmas de la existencia, terminaron o en la hoguera, o ahorcados, o salvajemente asesinados. Por eso no es menor este punto, porque nos instala en un martirio de nosotros como seres dentro de una existencia. Por eso hablamos siempre de abrir nuestro corazón para no entender a aquel que piensa distinto como un enemigo, sino que como una persona que tiene un punto de vista distinto a nosotros. Y quisiera plantear, Cristian, este primer gran tópico dentro de ciencia versus religión, que tiene que ver con el geocentrismo o el heliocentrismo. Cómo estas dos miradas de cuál era nuestro rol dentro de estas primeras preguntas que nos hacíamos del universo empiezan a cobrar fuerza, cuerpo. Claro, durante toda la Edad Media, hasta ese siglo XIV, XV y sobre todo XVI, bueno, el mundo y todo el pensamiento bíblico, por cierto, es decir, de los santos, de la Iglesia, pensaba en el geocentrismo. Es decir, la visión del universo era consistente con las visiones de Aristóteles, de Ptolomeo, de la Iglesia Católica, donde Dios crea el universo y, claro, pone a su más excelsa creación en el centro de todo. La Tierra. La Tierra y al hombre adentro. Por lo tanto, esa es la visión que uno tiene que recordar. El planeta Tierra como centro de todo y que estaba quieto en torno a él, y que no se movía. Muy importante, porque pensemos que es una visión que tenía más de 1000 años. Más de 1000 años esa visión que se fue evidentemente estableciendo durante muchísimo tiempo. Y que tenía cierta lógica con entender que en apariencia las cosas se mueven en torno a nosotros. Es la primera sensación que tenemos, que la luna, que todo el sol se mueve en torno a la Tierra. Después fuimos aprendiendo lo otro, pero no es de mala onda, no es de mala fe, de mala gente o por querer distorsionar que se creía que efectivamente era la Tierra el centro de todo. Lo que tú dices es muy relevante, sobre todo para lo que hemos planteado nosotros. Lo que nosotros planteamos es que la humanidad ha ido avanzando de verdades menos descriptivas, menos explicativas, pero que son suficientes para un nivel de conocimiento de una época. Eran satisfactorios. Claro. Porque, mira, en palabras muy sencillas, durante la Edad Media no habían los telescopios. El hombre miraba simplemente con los ojos. Y en realidad, para cualquier persona de sentido común, la Tierra no se mueve, pues. Claro, el sol se mueve. La Tierra está quieta, salvo los terremotos, etcétera, pero en general uno no siente que se mueve la Tierra. Entonces es coherente esta visión para ese momento de la historia. También los planetas, las estrellas, el sol, salen de un lado de un horizonte, se esconden en el otro horizonte. Es decir, es el sol el que aparentemente se mueve en torno de la Tierra. Ahora bien, evidentemente está la visión geocéntrica, muy importante. Por lo tanto, cuando uno dice, ¿era erróneo este modelo? En realidad era explicativo para las observaciones que se tenían en aquel momento. Para el contexto, respondía muy bien a su época. Por lo tanto, uno no puede decir en estricto rigor que era falso, porque incluso, bueno, se estructuró un universo
culturas, los griegos también sobre las bases de esta visión durante muchísimo tiempo. Entonces, era una verdad menos explicativa. Esto para la filosofía de la ciencia es fundamental, porque unos dicen, no, que era falsa esta visión. Claro, no. Eran visiones menos descriptivas, menos explicativas. Ahora bien, las críticas, por ejemplo, son fantásticas, porque, por ejemplo, la teoría dice que, como lo estamos viendo acá, que los planetas giran en órbitas circulares perfectas, que los planetas también son perfectos y que se mueven en torno de la Tierra tirados por ángeles. Por lo tanto, esa era la visión. Ahora bien, coherente con la religión también, porque abajo, al interior de la Tierra, ¿qué hay al interior de la Tierra? Los volcanes, la lava, el infierno. Claro. Ahí está el diablo con Judas, obviamente, y arriba las estrellas eternas y Dios. Por lo tanto, esta visión duró durante muchísimo tiempo, evidentemente hasta la aparición de Nicolás Copérnico. Y Nicolás Copérnico, ahora, ojo también, antes de entrar en Nicolás Copérnico y en el conflicto, porque dentro de esto es uno de los conflictos más trascendentales de esta pugna entre la ciencia y la religión. Pero decir una cosa también, pues, hay que tener un poco de humildad, porque muchos hombres de ciencia no la tienen y muchos religiosos no la tienen. Como por ejemplo, Gerardus Bond. Gerardus Bond, ¿tú sabes quién es? Es un físico que dirige la Asociación Contemporánea para la Astronomía Bíblica, es decir, es actual. Y él, junto con una serie de seguidores, siguen sosteniendo que la Tierra hasta el día de hoy es el centro del universo, es decir, es un neogeocentrismo hasta el día de hoy. Por eso te digo, muchas personas de estas son ciegos porque miran con un ojo nomás. Ahora bien, sí. Esta semana que acaba de terminar, y algo alcanzábamos a hablar acá, terminó con la luna roja y la posición más cercana de Marte en 15 años. Tema que probablemente usted escuchó. Si todos mirábamos el horizonte al anochecer, veíamos salir una luz roja acá en nuestro hemisferio y seguido de ellos la luna. Esa luz roja todos sabemos que era Marte, porque nos habían avisado que se iba a ver más brillante que nunca. ¿De qué manera se podría explicar, para aquellos que siguen insistiendo que la Tierra es el centro de todo y que las órbitas son redondas, que Marte tenga en algún minuto una distancia más cercana y en otros momentos una distancia más lejana, si no es entendiendo que las órbitas son elípticas? ¿De qué manera se podría entender, por ejemplo, que la Tierra tenga cierta relación con la Luna sin entender que la Tierra está girando también en torno al Sol y que el Sol y nuestra galaxia llamada Vía Láctea giramos en torno a otro foco de atracción celestial que está ubicado en otro lugar? Cuesta mucho para aquellos que de alguna manera han entendido un mínimo de ciencia amparar esas creencias, si no es pensando desde un punto de vista religioso, es decir, aceptar un dogma, o por otro lado, desde una mirada ya de porfía. Efectivamente. Efectivamente, amigos, tomando esta visión geocéntrica, comienza el conflicto con la ciencia, especialmente con la aparición de Nicolás Copérnico, uno de los gigantes del último tiempo en la historia. Porque él plantea en sus investigaciones, y particularmente en su libro de las revoluciones orbitales celestes, publicado en 1542, que en realidad el Sol es el centro del universo. 1542. 1542. Para que se hagan una idea. Colón llegó a América en 1492. Efectivamente. O sea, esto ocurrió 100 años después. Ahí estamos. Cuando Colón llega acá, todavía el paradigma que se consideraba válido era el anterior. Para que nos demos cuenta de cómo las cosas van cambiando y tenemos que estar abiertos a los cambios.
Por supuesto que sí. Y recuerda que el viaje de Colón es este viaje de estos hombres que van a experimentar. Claro. Es decir, durante mucho tiempo se tuvo un pensamiento deductivo. Se tiene la Biblia, se tiene la revelación y se mira la realidad. Lo que no calza con la revelación se le descarta. Este hombre del Renacimiento, Galileo Galilei, Copérnico, Leonardo da Vinci, los grandes navegantes también, son hombres que van a buscar el conocimiento nuevo, el conocimiento que hay que ver para creer, es decir, el conocimiento que es comprobable por los sentidos, a través de los sentidos. Entonces, aparece Copérnico, y Copérnico, claro, plantea este nuevo modelo heliocéntrico en base a sus observaciones, no en base a lo que le habían contado en la Biblia. Y claro, él en realidad no lo divulga, sino que 100 años después, quien lo divulga sobre todo es Galileo Galilei, otro emblema de este hombre universal. Ilustre matemático, físico, astrónomo, nacido en Italia, fundador de la gran ciencia experimental. Un hombre que buscaba conocimientos por todas partes como Leonardo da Vinci. Bueno, Galileo Galilei fue el que también desarrolló el telescopio, como todos saben, y va a comenzar a observar y a comprobar lo que había dicho Nicolás Copérnico. Ahí lo estamos viendo a Galileo. Aquí lo estamos viendo. Holograma. Por supuesto que sí. Fantástico. Bonito nuestra holograma. Muy importante también, entonces, una de las observaciones que hizo Galileo Galilei fueron las lunas de Júpiter. Entonces, claro, tenemos un planeta que es Júpiter, que está, digamos, con lunas que están girando en torno a Júpiter, por lo tanto no están girando en torno a la Tierra. La Tierra no es el centro del universo. Comprobaciones reales. Y uno, dentro de este conflicto entre ciencia y religión, tiene que detenerse acá y recordar todo lo que fue la condena a Galileo Galilei nuevamente, por estos fanáticos religiosos que no tienen humildad. Hay un momento muy tremendo de eso, que es cuando él es obligado a abjurar respecto a su creencia al momento de ser enjuiciado. Sí, porque, mira, Galileo Galilei fue un buen cristiano. Él habló públicamente sobre todas las observaciones, paseó por todas las grandes, por todas las grandes casas reales. Él iba divulgando el sistema de Copérnico porque era coherente con la verdad que se estaba revelando en aquel momento dado. Pero en el 1614 es denunciado a la Santísima Inquisición. Qué miedo, ¿eh? Por el padre Caccini. Y me permito decir y leer estos textos que son fundamentales, que llevaron a Galileo Galilei a ser condenado por hereje por la Santa Inquisición en el convento de Minerva. Pero escuchémonos bien, porque esto es el conflicto. Con estos argumentos se condenó a Galileo Galilei, dichos por el padre Caccini y otros tantos que lo buscaban enjuiciar y condenar a la muerte. Los animales tienen miembros y articulaciones para moverse, es decir, tienen piernas, tienen patas. La tierra no los tiene. Luego, la tierra no se mueve. Es decir, si la tierra no tiene patas, la tierra no se mueve. Mira el argumento. El padre Caccini dijo también textualmente: las matemáticas son de invención diabólica. Los matemáticos deben ser echados de todas las naciones cristianas. Los argumentos para condenar a Galileo Galilei y el sistema heliocéntrico. Fijémonos bien. Otro argumento: cada planeta es conducido por un ángel. Si la Tierra tiene un ángel, ¿dónde está? En la superficie se le vería. En el centro
Es la morada de los demonios. Un ángel no puede vivir aquí. La tierra está quieta y en el centro del universo. Un tercer y último argumento para recordar esto, dice, la tierra que uno supone que se mueve tan ligero, se fatigaría tanto como los animales. Si en otro tiempo se hubiera movido, hoy descansaría. Estos textos son de hace 500 años. Y uno puede observar del 1600, ¿ya? 400 años. Y uno puede observar los argumentos que llevaron a la condenación a Galileo Galilei y que son parte sustancial de este conflicto por la búsqueda de la verdad. Una verdad revelada, pero una verdad que había que buscarla, que era la verdad de la ciencia. Si me permite un segundo, Cristian, que mientras leías eso me acordé de algo que, de esas cosas que te van quedando como dando vueltas en la cabeza. Yo recuerdo de niño haber tenido una discusión parecida de esta naturaleza y me acordaba de un pasaje bíblico, porque a Galileo lo condenan hombres que se amparaban en este libro, en la Biblia. Sí. El libro de Job, Antiguo Testamento, en el capítulo 26, versículo 7, siempre me acuerdo esa cita, decía, y lo busqué ahora, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Ahí hay una noción, cuelga la tierra sobre nada, hay una noción ya que está en el Antiguo Testamento sobre un espacio, un lugar distinto, una mirada diferente, que finalmente, y como muy bien lo decías tú al comienzo de este programa, se va diluyendo por la diversidad de libros que contiene la Biblia. ¿Por qué saco a colación este pasaje de Job 26:7? Porque en el Antiguo Testamento, escrito muchos años antes de la llegada de Jesús, ya se hablaba de estas nociones. Y sin embargo, quizás por qué intereses fueron olvidados y fueron capaces de llevar al asesinato a cientos de hombres como ustedes, como yo, que quisieron tener una mirada distinta producto de la curiosidad. Curiosidad que si incluso lo miramos desde esa perspectiva, es obra de Dios. De hecho, ya que tú lo mencionaste, el primer antecedente del heliocentrismo uno lo encuentra en Aristarcos de Samos, en el siglo II a.C., pero sus textos desaparecieron todos porque los había escrito y dejado en la biblioteca de Alejandría. Y la biblioteca de Alejandría evidentemente fue quemada por los cristianos primitivos. Nuevamente, la quema de la biblioteca de Alejandría, imagínate lo que se perdió por esta nueva revelación. Fue terrible. Semejante a lo que hizo en el 1546 lo que se hizo con todos los textos mayas que se quemaron en el auto de Fedemani. Son quemas de conocimientos y sabiduría. Por lo tanto, el heliocentrismo, que lo redescubre Copérnico y lo divulga Galileo Galilei, ya Aristarcos de Samos lo había escrito y solamente quedaron referencias de él, de estos textos, en Arquímedes y en Plutarco, no en los textos originales de Aristarco de Samos. Ahora bien, es importante ver eso para darse cuenta que, claro, en la Biblia lo dijimos, hay sabiduría también, pero responde a un mundo que es del 2000, que tiene sabiduría del 2000, 3000 antes de Cristo. Ahora bien, te quiero llevar a la abjuración de Galileo Galilei, porque aquí hay pasajes que si uno va a abordar estos temas, no los puede olvidar. Un texto increíble que hay que leer alguna vez en la vida. Yo se los voy a resumir nomás, pero esto ocurrió en el convento de Minerva, el 22 de junio de 1633, donde a Galileo Galilei se le dio la oportunidad de abjurar. Si no abjuraba... Explíqueme lo que es abjurar. Es retractarse de lo que él había sostenido durante toda su vida. Es decir, obligarse a negar lo que él había sostenido. O sea, negarse a uno mismo. Bajo pena de muerte.
Es decir, si usted no lo hace, señor, como era un buen cristiano, le dieron la oportunidad. A otros no le daban ni la oportunidad. ¿Ya? Pero dice lo siguiente, lo leo un pequeño pasaje. Yo, Galileo Galilei, hijo del difunto Vicente Galilei, florentino, de 70 años de edad, juro que he creído siempre y que creo actualmente y que con la ayuda de Dios creeré siempre todo lo que sostiene, reconoce y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Cuenta la historiografía y la leyenda de ese pasaje que cuando Galileo Galilei se levanta, porque estaba hincado, golpea con su pie, queridos amigos, el piso y dice, Hyper se move, y sin embargo se mueve. ¿Qué se mueve? La Tierra en torno del Sol. Por lo tanto, pasaje fundamental dentro de todo este escenario, que ojo, es verdad que hasta el día de hoy, como lo decía, hay personas de la Asociación Contemporánea para la Astronomía Bíblica que siguen sosteniendo que la Tierra no se mueve, que es el centro del universo. Bueno, hay de todo, pues. O sea, hay de todo. Lo que tú quieres creer, hay hoy en día. Cristian, dentro de la bibliografía que tú nos ofreciste antes del capítulo, Cristian siempre nos manda una serie de bibliografías para que nos preparemos para el capítulo. Me llamó la atención algo que avanzamos días atrás, que tenía que ver con las creencias mayas y lo que era Hunahpu, que también tenía que ver un poco con este Dios y esta mirada maya de un hecho que también otras escuelas filosóficas y de ciencia han logrado establecer. Fantástico, no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque claro, tenemos el geocentrismo, verdad menos explicativa de un momento. Después aparece el heliocentrismo de Copérnico y Galileo, verdad explicativa para un momento, porque después aparece Kepler, dice que las órbitas son elípticas, pero hoy día, con la visión de la ciencia actual y con la visión del conocimiento que se tiene, tenemos un nuevo modelo en gran medida del universo cercano, de nuestro universo isla, que es en realidad un modelo lacteocéntrico. Lacteocéntrico. Lacteocéntrico, es decir, en realidad nosotros, el Sol, nuestro sistema solar, gira en torno del centro galáctico donde los mayas dicen que se encuentra el Hunahpu. Esta imagen simbólica, el huevo también, la diunidad. Por lo tanto, ojo, para esta visión, hoy día estamos en un momento de síntesis, porque claro, recopilamos todos estos avances, geocentrismo, heliocentrismo, pero hoy día tenemos un lacteocentrismo en el sentido de que en realidad todo el sistema solar gira en torno del centro galáctico, donde se ha descubierto que existe un agujero negro, Sagittarius A. Ese agujero negro es un campo gravitatorio. Y ojo acá, para la ciencia no conoce la naturaleza de los agujeros negros. La relatividad general que explica la fuerza de gravedad, esta fuerza que hace caer las cosas, eso. En la singularidad de un agujero negro tiene efectivamente un gran signo de interrogación. Lo que uno sabe de los agujeros negros, lo que se dice, claro, es una singularidad, la curvatura infinita del espacio-tiempo. El horizonte de eventos. Por supuesto que sí. Un lugar con tanta fuerza de gravedad que prácticamente nada sale, aunque ahora se ha descubierto que hay algunas emisiones de este centro galáctico, de los agujeros negros, pero que constituyen, por supuesto, pero que constituyen las más poderosas fuentes de
fuerza de gravedad del universo. Y la fuerza de gravedad del universo es la fuerza más importante a gran escala. Las fuerzas importantes a pequeña escala es la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Pero a gran escala, la gran fuerza que domina es la fuerza de gravedad, que está en el centro de la galaxia por atraída por este agujero negro. Pues bien. Perdón, ahí, si alguien quisiera ver la película Interestelar, se hace cargo un poco de estas dudas respecto a lo que son las fuerzas gravitatorias y de qué manera se podrían pasar a otras dimensiones para establecer algún tipo de contacto. Y hay una serie de fantasías respecto a una visita a través de un agujero negro, a otras posibilidades de Tierra. La ciencia no sabe la naturaleza exacta de lo que ocurre al interior de los agujeros negros. Por eso, ahora, en este momento, humildad para la ciencia también. ¿Por qué? Porque no se puede escapar de un agujero negro, por lo tanto, cualquier experiencia dentro del agujero, más allá del horizonte de posibilidades, sería imposible de ser contada. Efectivamente. Y se dice también que los agujeros negros, dentro de los agujeros negros o dentro de estas singularidades del espacio-tiempo, como el mismo Big Bang. El Big Bang es una singularidad. Es decir, esta curvatura infinita del espacio-tiempo, bueno, las leyes se pueden reordenar al azar. Es decir, son espacios donde la divinidad puede tener un lugar. Por eso, bajo la visión actual que uno tiene primero de la galaxia, uno está realmente en un modelo de gran síntesis entre el avance científico y ese misterioso centro galáctico al cual todos nosotros estamos conectados. Por eso, las fuerzas que uno tiene que leer, como lo leíamos durante el calendario maya de la semana pasada, la fuerza del Sol es muy importante, la fuerza de la Luna es muy importante y la fuerza del centro galáctico. Todos vamos hacia el centro galáctico, de una u otra forma estamos amarrados a este único Dios dador del movimiento que se expresa en la forma de una biunidad y que los antiguos mayas llamaron una Q y que uno puede simbolizarla en el huevo cósmico. Con el huevo cósmico, con la biunidad sagrada. Estamos escuchando de fondo de la música de Interestelar de Hans Zimmer, esa película que tiene un poema muy potente de Dylan Thomas que dice: no entres dócilmente en esa noche. Pero nosotros sí queremos meternos en esa noche con frialdad y con fuerza. Y quiero plantear la siguiente pregunta, Cristian. Estamos hablando de la cruz entre la ciencia y la religión. Desde estas perspectivas, ¿cómo podemos explicar cómo surge la luz y cómo surge el cielo como principios etéreos de aquello que nos convoca en cuanto a humanidad? La visión de la religión bíblica dice que en el día 1 Dios procedió a decir, ojo, antes de seguir, porque decir, al hablar, la palabra es creativa. Dios crea bajo la Biblia con la palabra. Y dijo en el día 1, llegue a haber luz. Entonces llegó a haber luz. Después hizo una división entre la oscuridad y la luz. Y Dios empezó a llamar a la luz día y a la oscuridad noche. Esa es la explicación de la Biblia, querido Eduardo y queridos amigos. Así de simple, muy importante. Dios crea en todo caso con la palabra, ¿ya? Por lo tanto, el verbo es creador. Y en el segundo día de esta creación, Dios dijo nuevamente, crea con la palabra. Un pequeño detalle. Llegue a haber una expansión y la llamó cielo. Por lo tanto, para la visión bíblica y para la visión religiosa, Dios es el creador
de la luz, en un día. Claro. Y ahí viene cómo la creó en un día y comienzan las discusiones. Es literal, o las es una interpretaciones, metáfora. ¿no? Que un día no eran un día, sino que eran 1000 días, 1000 años, 1000 millones de años. Eso es lo que dice la Biblia. Y uno se tiene que remontar a eso sobre esta gran pregunta, que es cómo surge la luz y el cielo, ¿ok? ¿Qué podemos decir nosotros? La ciencia tiene otra visión. Cuando uno ve estos textos, evidentemente, con el conocimiento que uno tiene, por ejemplo, siempre uno tiene que reflexionar estas cosas. El hombre actual tiene tanto conocimiento y sabiduría en sus manos como nunca antes. Tener hoy día un celular en la mano equivale hace 2000 años a tener la biblioteca de Alejandría en las manos. Por lo tanto, se sabe mucho hoy en día, y cuando uno lee estos pasajes, bueno, el hombre de fe va a creer y no va a cuestionar. Pero el hombre de fe es eso. El hombre de fe no cuestiona nada. El hombre de fe tiene la obligación de cumplir lo que dice la iglesia y no cuestionarlo, ¿ya? Yo le voy a cuestionar algo, Dr. File, pero después de la pausa. Tenemos que hacer un breve alto, ya regresamos. Estamos hablando de la ciencia versus la religión, el día y la noche, las visiones encontradas, los puntos de vista que parece que han dividido a la humanidad durante eones. Al regreso acá, junto al Dr. File. Sí, porque las preguntas era esta del como el surgimiento de la luz, del cielo. Dr. File, junto a nosotros, estamos hablando de ciencia versus religión, las explicaciones de la Biblia versus lo que la curiosidad del ser humano ha ido descubriendo, de qué manera se pueden ir encontrando. Y efectivamente, estamos sobre el surgimiento de la luz. Vimos la visión bíblica de la religión, una visión didáctica, pero la ciencia tiene otra versión de los asuntos que dice lo siguiente. Después del origen del universo en el Big Bang, el universo comienza una inflación, ¿ya? Una inflación que, ojo, uno la puede ver parecida a esto. Miren, yo se lo voy a mostrar. Esto, pensemos que este es el modelo, ahí está, modelo exacto del universo con un punto al medio, ¿ya? Ese es el modelo, con un punto al medio. El punto es el principio de todo, el origen, el átomo primordial, a partir del cual comienza una especie de expansión universal que podría generar un universo parecido a este. Un universo autocontenido, que, ojo, del punto inicial, que es la unidad, después surge la biunidad, el huevo cósmico, y después viene la Trinidad y otras cosas. Pero comienza, a partir de ese momento, una expansión del universo, bueno, de un universo muy caliente en un principio, con temperaturas prácticamente infinitas, con densidad de la materia elevado a 40 atmósferas, temperaturas gigantescas de 10 elevado a 72 grados, pero cuando explota el universo comienza a enfriarse. Entropía. Claro que sí. Y claro, durante los primeros 300.000 años del universo es un plasma. La materia está en caos, las partículas para un lado, para el otro lado. Y 300.000 años después del Big Bang se forma el primer átomo de materia. Increíble la cifra, 300.000 años. Pensemos que ¿cuántos años tiene el hombre en la Tierra? 5.000. O sea, la historia tiene unos 5.000. El Homo sapiens, unos 26.000, aunque se han encontrado restos más antiguos. Pongámosle 50.000, y así estamos hablando de 300.000 para que parezca el primer átomo. Sí. Es impresionante, sí. Las edades geológicas son fascinantes porque es de una larga data. Por supuesto que sí. A los 300.000 años después del Big Bang se forman los primeros átomos de materia.
y comienza una época que se llama la época oscura del universo. Ahí hay una oscuridad del universo hasta que 1.000 millones de años después del Big Bang aparecen, miran, la materia se comienza a concentrar en pequeñas nubes debido a la aparición de la fuerza de gravedad. Y estas pequeñas nubes de fuerza de gravedad, sumados a un fenómeno que se llama la conservación del momento angular de la materia, comienzan a concentrar ese polvo galáctico que se enciende. Y aparecen las primeras estrellas unos 1.000 millones de años después del Big Bang, momento en que la luz y la oscuridad se separan para la ciencia. Cuando habla, doctor File, de esta edad oscura del cosmos, se refiere justamente a eso, a que producto del desarrollo y lo que estaba ocurriendo a nivel de reacciones, no existía esto que conocemos como luz. No es una era oscura desde el punto de vista que misteriosa, bueno, todo esto es un misterio, pero no es que hubiera maldad, no es que desde esa concepción que tenemos hoy día de la oscuridad, como el lado oscuro de la fuerza, tiene que ver con que la luz apareció muy posterior a ello, en base a este tipo de reacciones que fueron generando esta dualidad que hasta el día de hoy nos sigue esperando entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, el bien y el mal. Y efectivamente, quizá los primeros instantes del universo, el plasma es plasma, es decir, es como el plasma, la llama de una vela. Pero en el momento de hace 1.000 millones de años comienza de alguna forma la evolución de las primeras estrellas que, ojo, van a ir dando paso con la evolución galáctica, no solamente en una gama de diferentes tipos de estrellas, claro, sino que a partir de la fuerza de gravedad y el fenómeno de la conservación de la angular de la materia, se van a ir formando poco a poco planetas, lunas, incluso galaxias, que van a ser de alguna forma dentro de esta visión la cúspide evolutiva. Las galaxias son las grandes cúspides evolutivas, producto de todo esto. Pero la luz y la oscuridad se separan 1.000 millones de años después del Big Bang, según la visión científica. Y evidentemente aparecen luego una serie de supernovas. Es decir, la arquitectura estelar es fantástica hasta el día de hoy. Propongo que demos un salto para que podamos seguir avanzando esta noche. Ya son las 11:24 y hay muchos comentarios de nuestros televidentes que agradecemos, por supuesto, a algo más mundano y terrenal, si es que quieren, que es la formación de la tierra, de los mares, de la vegetación. Pero antes, tengo que mostrarles, porque a la pregunta de la luz, ¿qué es la luz? Tenemos una fotografía, es decir, esto es muy importante, queridos amigos. Es un modelo. Porque este modelo, no, esta es una foto, es la primera fotografía de la luz como partícula y onda. Fue fotografiada en marzo del año 2015. Es decir, la luz es simultáneamente una síntesis entre la partícula y la onda. Esto fue fotografiado en marzo por un equipo comandado por Fabrizio Carbone de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza, y es la primera fotografía que te revela que en realidad la luz no es ni una partícula, no es una onda, sino que las dos cosas. Sino que es las dos cosas al mismo tiempo, como lo había predicho la relatividad general de Albert Einstein. Por lo tanto, muy importante, estamos en un momento de gran síntesis del conocimiento. Si pudiéramos decirlo así, como en dos palabras, ¿cuál es la relevancia de que la luz, lo que entendemos como luz, lo que nos permite que usted nos vea en este minuto, tenga esta dualidad de ser partícula? Y hay experimentos, si usted googlea, no es dualidad, Eduardo. No es dualidad, es biunidad. Eso. Si usted googlea los ejercicios y los experimentos que se hacen para entender la diferencia entre partícula y onda, y unos ejercicios muy bonitos de dos agujeros en una placa y de cómo impactan sobre él ciertas radiaciones, lo podrá descubrir. Pero ¿por qué es tan importante esta biunidad para poder hacernos un nuevo paradigma sobre la ciencia? Te abre un paradigma nuevo.
te supera la dualidad. Es decir, realmente nosotros no podemos ver ya el mundo entre una pugna dualista entre la fe y la razón, entre el conocimiento científico y el conocimiento humanista, porque hay realidades como la luz, que son dos cosas al mismo tiempo, científicamente probadas por la relatividad y fotografiadas en esta fantástica fotografía. Nos abre hacia la sabiduría, hacia un momento de síntesis. Hay un mundo que va a quedar atrás, querido Eduardo. La síntesis es una nueva revelación científica, también humanista, porque nos abre a una nueva visión del universo, a la visión de las cosas, al principio de realidad de todo cuanto existe. Es decir, cuando tú dices, por ejemplo, Aristóteles decía, el principio de razonamiento teórico es que las cosas son o no son. Es decir, o esta cuestión es luz, o es una partícula, o es una onda. Blanco y negro. Y durante siglos estuvieron peleando. Mira, el debate científico más importante del siglo XIX fue ¿qué era la luz? Y estaban los grupos peleando de un lado, peleando para el otro lado. Hoy día podemos decir que la luz es simultáneamente partícula y onda, fotografiada, se nos abre nuestro propio espíritu. Como nos gusta que nuestros televidentes sean inquietos, sean curiosos, y sabemos que lo es, les recomiendo buscar mayor información, porque nos podríamos detener en eso acá y podríamos estar mucho rato hablando de la luz y onda, pero queremos pero queremos seguir avanzando. Y quiero que entremos a esta creación de la tierra, los mares y la vegetación para poder seguir viendo esta dualidad desde la mirada de la fe o la religión y la mirada de la ciencia. Para la religión, durante el día 3, Dios dijo que las aguas que están debajo de los cielos se reúnan en un mismo lugar y aparezca lo seco. Y llegó así a ser. Y Dios empezó a llamar a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares. Y pasó a decir, haga brotar la tierra hierba, vegetación que dé semillas, árboles frutales que lleven frutos según sus géneros, y la tierra se llenó de vegetación y de frutas. Así comienza, de alguna forma, la formación de los mares. Se explica según la, evidentemente, religión. La ciencia dice otra cosa, porque en realidad esta postura se sostuvo durante mucho tiempo, incluso hasta el siglo XVIII. Charles Linneo planteaba la teoría fijista de las cosas, es decir, tomó la Biblia, era un naturalista del siglo XVIII, y dijo que las especies habían nacido fijas, de alguna forma replicando lo que había señalado el Génesis durante el día 3 de la creación de Dios. Eduardo. Estaba mirando, Cristian, mientras contabas algunos de los comentarios de la gente. Es muy interesante porque varios se preguntan, bueno, y la ciencia sí dará las respuestas de qué pasó antes. La ciencia se hace cargo de unas preguntas y explica el porqué de las cosas, no quién, no si hay algún interés previo a, explica los hechos. Sí, la ciencia se preocupa sobre todo del cómo ocurren las cosas. Exactamente. ¿Ya? Pero bueno, ahora está incursionando en temas que habían sido de dominio de la religión durante mucho tiempo. Pero para esta pregunta de cómo se forma la tierra y los mares y la vegetación, la Biblia tiene esa explicación, pero la visión de la ciencia es distinta para la formación del sol y evidentemente de la tierra. Ahí nos topamos con un primer problema, que son las eras. La cantidad, lo que se ha logrado determinar de edades geológicas en la Tierra versus los tiempos que señalan los creacionistas. Claro, primer detalle importante, o sea, para la Biblia fue al tercer día, ¿ya? Para la ciencia, el sol particular, nuestro sol, se formó hace 5000 años
desde el momento presente, hace 5.000 millones de años, no 5.000 años, 5.000 millones de años, el Sol se formó a partir de, bueno, particularmente de unas nubes de gases que se fueron reuniendo, la capa exterior se enfrió y apareció aparece el Sol. El Sol se forma como una estrella más. Pensemos que si el universo hoy día tiene 13.600 millones de años, el Sol se formó prácticamente pasando los 8.000 años después del Big Bang, 8.000 millones de años después del Big Bang, por esta concentración también de partículas, de gases que se van a ir calentando por la gravedad y la conservación del momento angular, se enciende el Sol. En torno del Sol se va a formar también, bueno, hay varias teorías de la formación de la Tierra, pero muchas veces por acreción, es decir, se desprende una especie de gran partícula, por decirlo así, de gases que van a ir enfriándose, van a bajar las temperaturas de lo exterior, se va a formar una primitiva atmósfera y va a comenzar la formación de la Tierra. Y la Luna también se habría formado por lo que es una colisión galáctica entre la Tierra y un objeto muy grande que pasó tangencialmente, golpea la Tierra, y de ese golpe queda una especie, como aquí lo estamos viendo un poquito, queda y se va a ir formando la Luna. Así como el Sol tiene 5.000 millones de años, la Tierra tiene 4.600 millones de años, según los datos científicos y según, sobre todo, las teorías de las colisiones. La Luna es muy probable y posible que se haya formado por colisiones galácticas, que es relevante señalarlo, pero ahí comienzan, claro, la Luna es un capítulo aparte completo, porque es tan misteriosa la Luna. Primero, mira, lo fantástico de la Luna, entre tantas cosas como se va a ir formando, es muy grande y no tiene mucha densidad. Gira en torno del Sol, o sea, de la Tierra, cada 28 días, o sea, siempre nos muestra la misma cara. Es decir, la Luna que estamos viendo acá, y que por cierto estamos en el año de la Luna cósmica roja, es una circunferencia también que para los eclipses tapa exactamente la circunferencia solar. Es decir, la complejidad y el equilibrio que se da a nivel de las leyes de la naturaleza para la formación de la vida en la Tierra son únicos en ese sentido. Nos da como para un capítulo aparte de la Luna. Supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero en palabras muy sencillas, ahí está el punto. El punto es la formación de la Tierra, el Sol. Ojo, las escalas temporales no coinciden con la Biblia, y también las escalas temporales que tiene la ciencia son consistentes con las visiones del lejano oriente, como por ejemplo la visión Veda del universo. De la India. De la India, la visión de la India antigua, la visión de Krishna, es la única de los grandes sistemas religiosos que contienen las mismas visiones temporales o equivalentes a lo que la tiene la ciencia actual. Ya vamos a ingresar en algún momento dado en la maravilla que significa la India antigua, la madre de todas las civilizaciones y de las culturas. Ahí tenemos otro capítulo bien interesante, que es la India, las creencias que de ahí surgen, las religiones que surgen de la India y los conocimientos que los podríamos comparar perfectamente con avances científicos que fueron revelados mucho antes de la era cristiana. Pero me quiero llevarte, Cristian, a otro momento clave dentro de esta línea de tiempo que hemos trazado esta noche acá en Mentiras Verdaderas, y que aquí sí que se arma una de las grandes polémicas, porque ya tiene que ver con aquello que nos distingue de la naturaleza, que es la creación y el surgimiento de la vida en el amplio sentido de la expresión, y particularmente la vida de los seres humanos.
día quinto según la Biblia. Y Dios pasó a decir: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen en la tierra, en el firmamento de los cielos. Y creó Dios las grandes monstruos marinos y toda alma viviente que se mueve según sus géneros. Y vio que era bueno y los bendijo. Sean fructíferos y háganse muchos y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ya? Pero sobre el surgimiento de la vida, ¿qué dice la ciencia? Recordemos lo siguiente dentro de esta visión. El universo tiene 13.600 millones de años, ha pasado por el Big Bang original, vacío, la materia y la vida. La vida, según la ciencia, comenzó, como lo dice también la Biblia, en los mares. Hace 3.500 millones de años, mirando desde el presente, 10.100 millones de años mirando desde el mismo origen del universo. Por reacciones físico-químicas de baja probabilidad en la famosa teoría de la sopa primordial, bueno, una partícula sin vida, inerte, por estas reacciones, pensemos, volcanes submarinos, rayos que caen por un lado, erupciones volcánicas, terremotos, cuánta cosa. A una partícula se le ocurre desarrollar una capa que la aísla del entorno y se forman las primeras células procariotas. Las procariotas son las células sin núcleo. Pasan 1.000 millones de años y comienzan a aparecer las células con núcleo, que ya son las que uno más conoce hasta el día de hoy y que dan paso a una multiplicidad de formas vivientes. Pregunta, por lo tanto, ¿sí? Pregunta, que aquí me voy a poner desde la otra mirada, desde el otro ángulo. Hay quienes dicen, ¿cómo es posible, cómo puede explicar la ciencia el paso desde fenómenos físicos y químicos a la biología? ¿Qué pasó entre medio? ¿Cómo algo que no tenía vida de pronto tiene vida? Claro, dan una explicación de reacciones, de la sopa primordial, pero ahí algunos dicen, aquí tiene que haber un soplo divino, aquí tiene que haber una intervención de un ente externo que le da ese espacio para convertir dos cosas blancas en una tercera que es negra. Muy importante. La ciencia, con el surgimiento de la vida, tiene que expresar la humildad, porque en realidad no lo explica. O sea, esta teoría nunca ha sido, no se ha podido reproducir una célula en laboratorio. Claro. Es una explicación. Se da como un hecho. Pero aquí la ciencia tiene que agachar el moño y, ojo, a uno le corresponde ponerle el límite a la ciencia. ¿Es un hecho que aparece una célula? Sí. Entre las figuras importantísimas que sostienen, bueno, la célula comienza una evolución que va de lo simple a lo complejo, y eso lo establece a grandes rasgos Charles Darwin. Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución, dice lo siguiente, y es muy importante esto: creo que los animales descienden a lo sumo de solo 4 a 5 progenitores y las plantas de un número igual o menor. Todos los organismos proceden de un origen común. Ese origen común es la célula. Y ojo, la célula en estos sentidos, aunque es inmensamente única, es algo indemostrable científicamente. No se puede repetir. Nadie ha creado una célula en laboratorio. Claro. Es simple en comparación de las formas de vida y las especies que van a ir dando paso en la Tierra durante 3.500 millones de años. Ahora bien, muy importante señalar un pequeño pasaje. La evolución para Darwin actúa por selección natural
Y esta selección natural, según las palabras de Darwin, obra solamente por y para el bien de cada ser. Todos los dones corporales e intelectuales tenderán a progresar hacia la perfección. Para Darwin, muy importante en su origen de las especies, la evolución tiene un sentido que es ir de lo simple a lo complejo y a la perfección, guiados por el proceso de selección natural que evidentemente ha sido modificada porque hoy día se habla de las saltaciones neutras de Moteo Kimura, pero la teoría de la evolución es un hecho de la ciencia. Las cosas se transforman, evolucionan, aunque no se haya podido reproducir evidentemente la primera célula y hayan muchos eslabones perdidos en unos 3.500 millones de años de evolución de la vida, Eduardo. Es fascinante este tema. Yo creo que a todos porque nos van surgiendo preguntas constantemente. Y ¿sabes lo que a mí me gusta, Cristian, de poder meternos en esto? Es que lejos de, por lo menos para mí, lejos de sentir que tengo certeza, siento que cada vez voy teniendo más dudas. Porque aquello que en algún minuto nos generaba una respuesta plausible termina siendo una puerta que se abre con nuevas interrogantes donde no sabemos si aquello que era seguirá siendo y que lo que viene o que lo que vamos descubriendo, cuánto tiempo más tendrá de validez. Vamos a hacer una pausa, son las 11:44, es la última pausa de la noche y seguimos esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Señores, entra gentilmente a nuestra transmisión de Mentiras Verdaderas a través de la red y quiero revisar junto a ustedes y junto al Dr. File algunos de los comentarios que están llegando a través de nuestras redes sociales junto a nuestro hashtag DrFileMB y dice así. Filósofo pensante, mira qué nombre, ¿eh? A veces las respuestas que tanto buscamos en libros y antiguas culturas están frente a nuestras narices y no somos capaces de verlas. Basta con ser más observador, ver cómo funciona la naturaleza, los pequeños procesos de nuestro alrededor. Buscar lo simple. Soy yo, nos dice nuestro ciudadano, hashtag DrFileMB. Los hechos más simples aplastan el intelecto humano. El sol, la luna y las estrellas nos permiten medir el tiempo. Con el sol sabemos las horas, con la luna los meses y con las estrellas los años. Un reloj perfecto. Creer en esto es azar. Creer que esto es azar es no entender nada. Carlos Figueroa dice, la ciencia nos puede explicar qué originó la gran explosión y quién dirigió la evolución de las especies. Por eso es importante que usted también tome en cuenta estas posiciones cristianas. Lo que decíamos nosotros, la ciencia no se hace cargo del por qué, es el cómo suceden las cosas. Soledad dice, la Biblia metafórica y la ciencia explicativa van de la mano. Analizar te hace inteligente, nos dice con el hashtag DrFile y con la cuenta de CC Radovich 2012 y @Fuentesilva. Y la última que vamos a rescatar es de Gavita Chile. Buenas noches, Gavita. Dice, la Biblia es una gran guía y debe tener inspiración en las tablas sumerias, el libro perdido de Enki, pero no es exactamente lo mismo, es lo que nos propone ella. Me gusta porque hay muchas visiones e insistimos, la idea no es convencer a nadie, es plantear diversas visiones que están ahí en el debate intelectual cotidiano a la luz de los hechos de lo mucho que ha avanzado el intelecto humano. Para bien o para mal, usted decidirá. Cristian, ¿y qué pasa con el hombre? Porque hablábamos del surgimiento de la vida, pero ¿qué pasa con el hombre? La pregunta del millón. Exactamente, señor. ¿Quién creó al hombre? Y uno tiene que decir lo siguiente, en el sexto día, según la Biblia, Génesis 1, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Y el hombre fue creado macho y hembra. Por lo tanto, este Dios que habla en este pasaje del día sexto es un Dios macho y hembra. Es una biunidad en este sentido, no es un Dios Padre. Y después, en el Génesis 2, ahí dice,
Por eso hay dos creaciones, en realidad hay dos creaciones de hombre en la Biblia. Porque en el Génesis 2:7 dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de la vida y fue el hombre un ser viviente. Creó a Adán y después saca a Eva de la costilla. Esa es la explicación de la Biblia. Para la ciencia, el hombre es el resultado de una evolución que evidentemente parte de una célula simple, el Tiktaalik, por cierto, es un gran eslabón entre los peces. Expliquemos lo que es el Tiktaalik. El Tiktaalik es el primer animal que sale de las aguas y pasa a la tierra. Pero claro, eso hace muchos cientos de millones de años atrás. La evolución cercana del hombre en realidad comienza con los lemures y a partir de los lemures aparecen, los Australopithecus, Afarensis, Lucy, los primeros homos, el hombre de Neandertal, el Homo erectus, el Homo habilis, hasta que hace unos 26.000 años, aunque hay registros anteriores, aparece el Homo sapiens. Aquí la ciencia también tiene que expresar algo de humildad, porque la aparición del Homo sapiens significa la aparición de la escritura y la aparición de la conciencia. La conciencia es otro gran enigma para la ciencia y también para la religión. Pero eso es lo que explica la ciencia. Es decir, en un momento dado aparece un hombre que tiene esto que se llama pensamiento, conocimiento y conciencia, ¿ya? Eslabón perdido, evidentemente, dentro de toda esta formación. Ahora bien, teniendo estas dos visiones muy rápidamente, uno se tiene que remontar también a lo que son las tablillas sumerias antiguas. Volvemos nuevamente ahí. Por supuesto que sí. A esa fuente. Porque en la Biblia se habla de que Dios creó al hombre con el soplo divino, en palabras bastante sencillas. Esa tradición bíblica está presente en las tablillas sumerias antiguas de la creación del Enuma Elish. El Enuma Elish es el poema de la creación de Sumeria antigua, es decir, 3.000 años antes de Cristo aproximadamente, y dice lo siguiente, y esto es muy relevante, porque según la tradición, la Biblia en gran medida tomó esta tradición original. Sucede que bajo esta visión de las tablillas sumerias, en la antigüedad más lejana, los dioses habitaban la tierra. Y hubo una revolución de dioses, hubo una guerra entre dioses comandada por el dios Kingu. Los dioses trabajaban la tierra para sacar oro y minerales, y le trabajaban a los dioses más poderosos, Anu, Enlil y Enki. Pues bien, hubo una rebelión y leo textualmente, queridos amigos, este pasaje. Fue Kingu el que tramó el combate y movió a la rebelión a Tiamat y la batalla se granizó. Le ataron y le mantuvieron cogido delante del dios Ea. Se le infligió su castigo. Se le cortó la sangre. Con su sangre formó la humanidad. Por lo tanto, para esta visión, la humanidad fue creada por los dioses de la antigüedad a través de la mezcla de un homo, de un hombre primitivo, al cual se le combinó con la sangre de un dios, que en este pasaje es Kingu. Esta es la tradición de los Anunnakis, es decir, dioses de la antigüedad, parecidos a los hombres, imagen y semejanza, con mucho más poder físico, gozaban de la inmortalidad en comparación con los hombres y con un resplandor de luz, interviene en la evolución y mezclan a este hombre
a este homo primitivo con la sangre de un Dios para crear la humanidad, para que la humanidad haga el trabajo de los dioses. ¿Esas son las visiones de los alienígenas ancestrales? Efectivamente. ¿Eso es? Los alienígenas ancestrales son los dioses de la antigüedad. En otro pasaje, el dios que es sacrificado es el dios Hue, y con el dios Hue se mezcla y se crean 7 hombres y 7 mujeres que se van a multiplicar durante muchísimo tiempo. Para esta visión, la humanidad fue creada para servir y obedecer a los dioses de carne y hueso de la antigüedad, y para eso fue hecha según las tablillas sumerias. El concepto y el arquetipo es el mismo. Un barro que es vivificado por la sangre de un dios, ese arquetipo es tomado por la Biblia. Por lo tanto, nosotros estaríamos aquí en la tierra bajo esta visión intervencionista para trabajar y obedecer a los dioses a través de las religiones que nos han impuesto en la tierra. Qué notable estas miradas, este debate y todo lo que se puede empezar a establecer en torno a ello. ¿Alguno de los libros que tiene acá, doctor Falk, que podamos recomendar para nuestros televidentes? Les recomiendo, amigos, si quieren conocer estos libros, vayan a la academia la próxima semana. Comienza la Escuela de las Culturas aquí en Santiago y en Viña. Por lo tanto, toda la información en www.academia.university o al teléfono 401-501-86. Nos vemos en la academia y ahí les muestro los libros. Hay muchos libros que usted podría mirar, revisar. Hay mucha bibliografía que está disponible en la web que también se puede revisar. Por lo pronto hay un libro que está muy de moda que se llama De animales a dioses, que también le puede echar un vistazo. Un libro muy interesante que habla justamente de cómo la ciencia va descubriendo el origen del hombre y también comparando con algunas de las visiones religiosas. Como decimos cada noche de jueves, invitándoles desde ya que mañana nos juntemos con un programa. Usted sabe que acá la versatilidad es parte de la existencia. Por algo, Mentiras Verdaderas es la vida en palabras. Mañana tenemos Viernes sin Censura con Don Carter, el profesor Rosa, Murdoch y 2 comediantes. Para finalizar esta edición de jueves le digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.